Don Rodrigo, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, pues todo bien. ¿Cómo estuvo esa semana de vacaciones? Ah, intensa. No, estuvo bueno, profe. Ya, qué bien. ¿Y con usted? Bien, todo bien, sí. Qué bueno. Sí, gracias. Ya, don Rodrigo, son las 10 de la mañana, partimos la clase del día de hoy. Me imagino que el resto se ingresará un poco más tarde, no sé, pero estábamos en la Pues, unidad número 2 en relación a lo que era el contenido de las mediciones. Y en particular, en esos contenidos nosotros analizábamos, ¿no es cierto?, el tema de la cifra significativa, la anotación, la desviación estándar, el redondeo de números, ¿no es cierto?, bajo las aproximaciones que se hacen en el manejo de lo que son las cifras significativas. Y para ello, ¿no es cierto?, habíamos dejado adicional a las guías del primer semestre otra guía de ejercicio de esta unidad para que ustedes vieran, ¿no es cierto?, en algún tiempo, recordar que la última clase la tuvimos el martes antes de la semana de Fiestas Patrias, y por lo tanto nos estamos juntando luego como de 2 semanas, ¿ya? Pasó esa semana, la semana de vacaciones, ahora, ¿no es cierto?, en algún minuto tal vez se debió haber visto estos ejercicios que están presentes acá. Entonces, los ejercicios que yo les comentaba se refiere a lo que aparece específicamente por acá. Déjenme ver dónde tengo eso. Ahí está. Que son ejercicios asociados al cálculo del promedio, desviación estándar, el tema de calcular volúmenes, mediciones nuevamente, ¿no es cierto?, con promedio, y lo relacionado después acá de las notaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a las aproximaciones que uno debiera usar cuando redondea lo que son estos números, ¿ya? Entonces, en el problema número 1, dice en un proceso, lo vamos a ampliar un poquitito, ahí, en un proceso de fabricación de bolas de acero se ha medido el diámetro de 100 de ellas, obteniéndose los siguientes resultados. Suma de los 100 diámetros, 153,25 centímetros. Suma de todos los cuadrados de la diferencia respecto al promedio, 0,49 centímetros cuadrados. Entonces, según nuestro convenio, la expresión que mejor representa el diámetro de la muestra es, ya,
Recordar que cuando se hace un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, uno saca el promedio, saca la diferencia entre el valor menos el promedio elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, suma todo eso y saca el promedio de esa cantidad que se llama la desviación estándar. Pero lo primero que uno puede ver acá, que al sacar, ¿no es cierto?, la suma de los 100 mediciones de ese diámetro, se ha anotado con 2 decimales. Por lo tanto, el criterio de la suma es que, ¿no es cierto?, el resultado se anota con la cantidad de decimales del factor con menos decimales. Eso significa que si el resultado está como 153,25 con 2 decimales, ¿ya?, lo que es cada uno de estos valores está siendo, ¿no es cierto?, anotado como máximo con 2 decimales. Pero de acuerdo a lo que es el criterio para poder sacar el promedio, es que el promedio corresponde a la suma de los 100 diámetros dividido, ¿no es cierto?, por el número de mediciones que corresponde a 100. Claro, estaríamos pasando de los criterios de la suma a los criterios de la multiplicación y o división. Pero cuando uno divide por 100, ese 100 es exacto y por lo tanto tiene tantos decimales como uno quiera. Y recordar, ¿no es cierto?, de que uno al tener un número en la cual tiene un número exacto de cifras significativas, al final tengo que dar el resultado de acuerdo al criterio de lo que está dado en el numerador que corresponde a lo que es la suma. O sea, déjenme para ese problema mostrar al tiro lo relacionado con la solución, que yo se las liberé ya para que usted la pueda tener. Acá no tiene nada que anotar, porque eso ya está. Entonces, lo que yo les decía, como el promedio es la suma de los 100 diámetros dividido por 100, nos pasaríamos al criterio de la división, pero este 100 es exacto, no viene de una medición, debo anotar de acuerdo al criterio del numerador. Y como el numerador viene de una suma que tiene 2 decimales, yo debiera dar, ¿no es cierto?, el promedio con 2 decimales, manteniendo el criterio de la suma de lo que son los diámetros. Si yo descarto el 25 para dejar 2 decimales, de acuerdo a un criterio que hay, este numerito que sobra, que es 25, se compara con 5 por 10 elevado a n, 1, 2, 3, 4, 5, menos k, 1, 2, 3, 3, menos 1. 3 menos 4, perdón, 5 menos 4 da 1, 5 por 10 elevado a 1 es 50. Pero como lo que yo descarto, que es 25, es menor que 50, el criterio dice que este numerito tiene que dejarse tal cual y por lo tanto ya sabemos que el promedio debiera anotarse como 1,53. ¿Ya? La desviación estándar, como el problema dice que la suma de los cuadrados de las diferencias, revisemos nuevamente por acá. En el enunciado dice que la suma de todos los cuadrados de las diferencias respecto al promedio es 0,49, ¿ya? También, ¿no es cierto?, para sacar lo que es el promedio de estos valores bajo raíz, que es la desviación estándar, ¿no es cierto? El 0,49 estaba dado y por lo tanto, acá está, nos queda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia dividido por el número de valores. Nuevamente, este es un valor exacto en la cual 0,49 dividido por 100 lo podemos anotar como 49 por 10 elevado a la menos 2, pero dividido por 100 me absorbe otros 10 elevado a la menos 2, es decir, 10 elevado a la menos 4, y esto queda de forma automática que la raíz de 49 es 7, y la raíz de 10 elevado a la menos 4 queda 10 elevado a la menos 2, y por lo tanto la desviación estándar al tiro es 0,07, en este caso centímetros. Y es por eso que el resultado lo anotamos como el promedio, 1,53, ahí está el valor, 1,53, más menos la desviación estándar que resultó 0,07, en este caso centímetros. Siempre en estos problemas, la cantidad de decimales, como esto viene de una suma o diferencia, no puedo tener diferentes decimales en el promedio
que diferentes decimales en lo que es la desviación estándar. Y O por lo sea, tanto, siempre se deja la misma cantidad, ¿no? En este misma caso los doy dos. cantidad, no puedo tener acá, ¿no es cierto?, 0,070. Por lo tanto, yo de adrede acá le puse 0,070 para decir, mejor, dos decimales, el cero está de más, porque si yo pusiera un cero de más, debiera agregar un cero que está presente aquí, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, nuevamente la guía con lo relacionado a la respuesta, claro, está 1,53 más menos 0,49 para volar con el promedio, el 1,53 por sí solo, no, pues si se anota más o menos la desviación estándar, pero estos resultados, ¿no es cierto?, que están aquí, no están buenos en el sentido que acá tengo 1, 2, 3, 4, y aquí tengo dos decimales, aquí tendría 1, 2, 3, 4, también con dos decimales, y por lo tanto el que calza perfecto corresponde a la alternativa número B, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado. Los criterios de la suma, nada va con la cifra significativa de los factores, sino que va con que se debe anotar con el número de cifras del factor con menos decimales. Y es por eso que al dividir por un número que tiene infinitas cifras significativas, el resultado lo deberé dejar con la cantidad de decimales que tiene lo que es la suma. Porque alguien pudiera pensar que al dividir por 100, el resultado debiera quedar 1,5325. No, porque cada uno de los sumando, cuando hice las mediciones, lo anoté con una precisión a la centésima, con dos decimales. Y por lo tanto, al secar el promedio, no debiera tener más que la centésima y por lo tanto como máximo debería tener lo que son los dos decimales. ¿Se fija? Entonces es una cosa como de lógica que por realizar la operación, que la medición vino con dos decimales, porque la suma se anota con la cantidad de decimales del factor con menos precisión, no podría yo agregar más de dos decimales y la desviación estándar tampoco puede tener más de dos decimales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos los valores, ¿no es cierto? Que si bien esto tiene dos, esto no tiene ninguno acá, pues eso tiene dos, los criterios de estos dos, no, pues aquí no está cortado el número a dos decimales, a este le falta la desviación estándar, esto no es, ¿no es cierto?, la suma, sino que hay que dividir por el número de valores y extraer raíz, porque el sigma me da, ¿no es cierto?, el error cometido en el promedio, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa raíz que yo hice, y el que calza, ¿no es cierto?, es perfectamente lo que es la letra B. ¿Ya? Esa es la idea. Después, para el problema número 2, es un tema de cálculo solamente, ¿ya? Dice, en una esfera de madera de radio 3R, se han practicado dos agujeros esféricos de radio 2R y R. Entonces, el volumen de madera extraído es aproximadamente y habla de unos porcentajes, ¿ya? Fíjense ustedes que está hablando de cuánto es el volumen que extraigo. Traigo de una esfera de radio 3R una esfera de 2R y una esfera de radio R, ¿ya? Y me está preguntando que lo que extraigo, o sea, la suma de esos dos volúmenes, ¿cuánto es en relación al volumen del cuerpo que quedó? O sea, tengo el volumen original con el radio 3R, que le resto los dos volúmenes de radio R, y eso es lo que queda, y por lo tanto es una forma como de leer bien y de entender qué cosa se está preguntando referente a lo que es el problema. Bueno, es para recordar que el volumen de una esfera es 4/3 pi por r cubo, ¿ya? El área de un círculo es pi r cuadrado. El área de una esfera del manto es 4 pi r cuadrado, pero el volumen correspondiente es 4/3 pi por r al cubo. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a ver cuánto vale el volumen total que yo tengo, cuánto vale el volumen de la esfera de radio 2R, cuánto vale el volumen de una esfera de radio R. Al total le resto esto y eso es lo que quedé. ¿Cuánto fue lo que saqué? Por lo tanto, es un tema de ordenarse de la siguiente forma. Vamos a ver al tiro acá la pauta y vemos lo siguiente.
¿Cuánto vale el volumen total que yo tengo en la esfera de radio 3R? Su volumen es 4 tercios pi por su radio al cubo, pero 3R elevado al cubo, 3 al cubo, 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, ¿ya? Entonces lo que yo hice acá, ¿no es cierto? 3 por 1, 3, 3 por 9, 27, 9 por 4, 36. Por lo tanto, el volumen total disponible que yo tengo es de 36 pi por r al cubo, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado, porque como el radio de la esfera original es 3R, ese 3R elevado al cubo me queda 27R al cubo, que es la multiplicación y en la división me está quedando 36 pi por r al cubo. ¿Cuánto es el volumen que extraigo? Traigo una esfera de radio R y una esfera de radio 2R. 2R al cubo queda 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Ahí está el 8. 4 tercios pi de 8R cubo. Y otra esfera que es de radio R, por lo tanto su volumen es 4 tercios pi por R cubo. O sea, ¿cuánto es el volumen extraído? La suma de la esfera de radio 2R más la otra esfera de radio R. 8 más 1 me da 9, 3 por 1, 3, 3 por 3 son 9 y 4 por 3, 12. O sea, la suma de los dos volúmenes extraídos, que yo le llamé volumen extraído, corresponde a 12 pi por R al cubo. ¿Cuánto fue el volumen resultante que yo obtuve de la esfera original al restarle las dos esferas? Bueno, a esta cantidad, que es el volumen total, le resto el volumen que extraje. El factor común pi r cubo aparece tanto aquí como acá. Por lo tanto, al 36 le resto 12, 36 menos 12, pi r cubo, y por lo tanto esta cosa me está dando 36 menos 12, 24 pi por r cubo. ¿Ya? Entonces, el volumen que resultó con estos dos agujeros es de 24 pi por r cubo. Y lo que yo extraje son 12 pi por r cubo. Entonces vamos a ver lo que es la pregunta nuevamente. En la pregunta dice, entonces, el volumen de madera extraído es aproximadamente el volumen que yo extraigo, lo que saco, lo estoy comparando con el volumen de madera del cuerpo resultante. ¿Se fija? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es mirar el volumen que yo extraje, que son los 12 pi r cubo en relación al volumen resultante que quedó. 12 pi r cubo, 24 pi r cubo. Y por lo tanto, cuando yo comparo el volumen extraído, 12 pi r cubo, al volumen resultante, que es de 24 pi r cubo, simplifico el pi r cubo con el 4 pi r cubo, 12 partido por 24, eso me da 0,5. Significa que el volumen extraído es 0,5 veces el volumen resultante, o sea, como esto está en términos de porcentaje, lo multiplicamos por 100, y el volumen extraído corresponde al 50% del volumen resultante, es la mitad. Claro, porque 12 es la mitad de lo que es 24. Y es por eso, ¿no es cierto?, que en el desarrollo se hablaba qué porcentaje, ¿no es cierto?, es lo que traigo del volumen de madera del cuerpo resultante. La que encaja aquí es el 50%. Por lo tanto, la alternativa corresponde a la letra C. ¿Se fija? Entonces, uno a priori no sabe lo que tiene que hacer, pero yo al mirar veo que en la respuesta comparo lo que extraigo a la suma de la esfera de radio R y la esfera de radio 2R, 8 más 1, 9, pi, 4 tercios pi r cubo, ¿ya? En relación a el volumen que quedó, ¿ya? Del resultante. Al total le voy a tener que restar esas dos, ¿ya? Es como un juego de diferencia para tratar de analizar que si usted en su cabeza logra, ¿no es cierto?, asociar la idea de ir ordenado. Primero calculo cuánto volumen inicial tengo, cuánto volumen extraje, cuánto volumen resultó finalmente,
y comparo lo que extraje con lo que resultó, pues, ¿se fija? El 50%. El problema número 3, acá, dice que en una medición se obtuvieron los siguientes datos. 5 veces se obtuvo el valor 4, 2 veces se obtuvo el valor 3 y 3 veces se obtuvo un valor que se extravió. Sin embargo, se rescató el promedio y era 5. Ah, pero uno sabe que el promedio es la suma de todos los valores dividido por el número de valores. ¿Cuántos valores tengo? 5 veces se obtuvo el número 4, tengo 20, ¿ya? O sea, 5 veces se obtuvo el valor, 5 veces el valor 4, tengo 5, ¿cómo se llama? 5 medidas. Acá tengo 2 veces se obtuvo el valor 3. Ah, significa que medí 2 veces. Y aquí medí 3 veces. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o sea, hice 10 mediciones, donde 5 resultaron el número 4, 2 resultaron el número 3, van 7, y las 3 restantes, ¿no es cierto?, se me extraviaron los valores, pero sí que, ¿no es cierto?, rescaté que el promedio correspondía a 5. Bueno, la suma de todos los valores dividido por 10 me tiene que dar 5, ¿ya? Entonces, si yo me ordeno por acá, y vamos a ver el resultado, ¿no es cierto?, de ese problema, es que vemos acá que 5 veces creo el valor 4, 5 por 4, en la suma me da 20. Déjenme revisar acá que se me fue. ¿Dónde está esto? Ejercicio acá. ¿Ya? Lo voy a anotar en una hoja. Son 5 veces el valor 4. 5 veces el valor 4 son 2 veces el valor 3 y 3 veces un valor desconocido X. Pero el promedio resultó el número 5. Entonces, ahora sí que puedo entender lo que yo hice acá. Entonces, 5 veces el valor 4. 5 veces. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. ¿Ya? 5 por 4 me da 20. Ahí está. Estoy sumando todos los valores para asociar el promedio. Después dice 2 veces el valor 3. 3 más 3 o 3 por 2 son 6. Y después 3 veces un valor X. X más X más X son 3X, pero como vimos, en total yo tenía 10 mediciones, pero esto es el promedio. La suma de todos los valores dividido por el número de valores me da el promedio, y dice el problema que el promedio vale 5. Bueno, este 10 lo paso para arriba, 5 por 10 me da 50, 26 lo paso para la izquierda, 50 le resto 26, para despejar 3X, por lo tanto el X será 50 menos 26 dividido por 3, y por lo tanto el valor que se había extraviado corresponde al número 8. ¿Ya? Es una cuestión de bien poca lógica, pero bueno, es una forma de poder entender cómo se obtiene lo que es el promedio. Ah, no, me fui a lo mismo. Asociar ahí cómo se obtiene lo que es el promedio, donde, claro, de todos los valores, ahí aparece 24, 16, 8, 5, o sea, hay que pensarlo un poco, ¿ya? 5 por 4, 20, 3 por 2 son 6, son 26, 26 más 3x, dividido por 10 igual 5, no sé acaso se puede hacer mental, ¿ya? Pero para ello usted dispone de una hoja, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, hacer notaciones y para poder responder de la mejor forma asociada a estas cosas, ¿ya? Aquí no había decimales, sino que eran los valores correspondientes, ¿ya? Y como el valor tenía una cierta unidad, ¿ya? Porque son cantidades físicas, la letra U será newton, metro, segundo, lo que sea, y es por eso que al final también se puso lo relacionado con lo que es la unidad. El problema número 4 tiene que ver con una equivalencia como de transformación de unidades, de que, ¿no es cierto?, hace una relación entre paso a lo que son las yardas, ¿ya? Si bien una yarda corresponde a 3 pies, ¿ya? Una yarda es 0,9 y algo metros, aquí nos interesa mucho esto, porque dice una persona camina de tal forma que 12 pasos equivale a 10 yardas. Estoy anotando en una hojita acá,
12 pasos igual a 10 yardas, ¿ya? Una Y y una D, ¿ya? Es decir, voy a pasar el 12 para abajo y un paso que él da es 10 partido por 12 yardas, o sea, un paso corresponde al simplificar por 2, me queda 5 sextos de yarda, ¿ya? Entonces, como yo les decía, lo que yo digo acá es lo siguiente, lo que yo anoté, voy a prender acá el iPad para que se vea mejor. Entonces, voy a abrir una cosa acá, voy a abrir una hoja. Entonces, déjenme compartir acá el iPad. Voy a compartir la pantalla acá. Ahí está. Entonces, lo que yo anoté, de acuerdo al problema, que dice 12 pasos. Ah, para acá tengo un lápiz. Entonces, déjeme borrar eso. Dice que 12 pasos, corresponde a lo que son 10 yardas. 10 yardas. ¿Ya? Por lo tanto, el 12 yo lo pasé para abajo y me quedó de que un paso corresponde a 10 partido por 12 de yarda. Po. Y ahora simplifiqué, po, o sea, simplifico por 2. 2 por 5, 10, 2 por 6 son 12, y un paso debe corresponder a 5 sextos de yarda. ¿Por qué? Porque hay una relación ahí de calcular área en relación a lo que son las yardas. Entonces, voy a dejar de compartir esa cosa para irme nuevamente acá al enunciado y ver qué cuestión se está preguntando en esta cosa. Entonces, aquí está. Una persona camina de forma tal que 12 de sus pasos equivale a 10 yardas. Esta persona ha encontrado que el piso rectangular de una sala mide 9 pasos de ancho. Voy a anotar en la hojita acá, son 9 pasos de ancho por 16 pasos de largo, ¿ya? Entonces el área de ese piso es aproximadamente igual a, claro, todos los resultados están en términos de yarda. O sea, si yo utilizara la unidad paso, paso por paso me da paso al cuadrado. Pero si yo transformo los pasos a yarda, yarda por yarda me va a corresponder a yarda al cuadrado, que es lo que corresponde a alguna de las alternativas que están presentes en lo que es el problema, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a transformar al tiro que el área de un rectángulo es la base por la altura, largo por ancho, y tengo que multiplicar 9 pasos por 16 pasos. Pero bajo la equivalencia, que como vimos recién, un paso correspondía a 5 sextos de yarda. Entonces, si me voy al tiro a ver acá lo que es la pauta, es por eso que yo acá lo único que hice, puse de que un paso son 10 partido por 12 de yarda, ya la yarda me la salté, sino que la puse al final, pero al simplificar por 2, 5 sextos de yarda. Después, cuando usted tiene el área rectangular de 9 pasos, 16 pasos, claro, el área es largo por ancho, 9 por 16, pero como un paso son 5 sextos de yarda, aquí puse 5 sextos de yarda y el otro paso otros 5 sextos de yarda y ahora me fui simplificando, ¿ya? No me acuerdo por qué simplifiqué acá, creo que Por simplifiqué 3, ¿no? por 3, ¿o no? 3 por 2 son 6, Sí, profe, por 3. 3 por 3 son 9. Acá dije por 3 por 2 son 6 y 3 por, no me acuerdo qué cosa simplifiqué acá, que el 16 me quedó 4. Ah, este 2 No, con este 2, dije 2 por 2 son 4 y 4 por 4 son 16 y por lo tanto me quedó 4 por 5, 20 y 20 por 5 corresponde a lo que son 100 yardas al cuadrado. ¿Ya? Recuerde que esta física es hecha de manera tal de que aquí no se utiliza lo que es calculadora, pero obviamente para el certamen usted puede estar usando lo que es calculadora, ¿ya? Pero esto está hecho a manera que se simplifique, ¿ya? Y es por eso también que estábamos asociando que uno puede usar un patrón, ¿no es cierto?, como uno quiera, el codo, la mano, qué sé yo, cualquier cosa, y después hace la transformación, ¿no es cierto?, respectiva,
pero, ¿no es cierto?, en el problema el resultado era 100 y por lo tanto calza con la alternativa, con la letra número E. ¿Ya? Con la letra E, 100 yardas al cuadrado. Ahora, en el problema, como usted bien sabe, yo esto lo voy sacando de los archivos que vienen del curso de Física 100 de la Casa Central, donde yo no he cambiado, ¿no es cierto?, el hecho de haber respetado que este curso quede en equivalencia al que se hace en Casa Central, y por lo tanto, en general, los problemas no son míos, sino que vienen de la base de datos que se manejan por allá, que de repente algo me llega, donde que por qué se le puso aproximadamente, la verdad es que no tengo idea, porque el resultado que obtenemos es de forma exacta, ¿ya? Si esto diera 100,04321, ya lo redondeamos, ¿ya? Ya 100, pero aquí dio exacto. Por lo tanto, la palabra aproximadamente está de más, ¿ya? Entonces, el área de ese piso es, ¿ya? Yo no sé que cualquier otro cálculo que haya que usted se emboló, porque estos números no van al azar, sino que tienen alguna lógica de alguna equivocación que usted hizo. A lo mejor en vez de pasar, no sé, pues, dividiendo, pasó multiplicando, simplificó mal. A lo mejor le está dando con decimales esto que está acá, pero lo que yo obtuve fue un resultado exacto y no aproximado. Estos valores que están acá deben venir de alguna lógica. Yo dividí, ¿no es cierto?, y el resultado me dio 5/6. A lo mejor alguien se equivocó, dio vuelta y le quedó 6/5. Y 6/5 después, al multiplicar 9 por 16, por 6/5 por 6/5, capaz que dé un número parecido con decimales, por eso dice aproximadamente, tal vez, no sé. Y el problema número 5 dice, cierto péndulo se usa como cronómetro para encontrar la duración de un ciclo de otro sistema periódico, ¿ya? Puede ser, ¿no es cierto?, que el péndulo, claro, el péndulo hace para acá y para allá, pero los ciclos significan, ¿no es cierto?, que a lo mejor es una pelota que va, como un resorte, va y vuelve. Eso también tiene un periodo constante en ir y volver, pero no lo podemos, ¿no es cierto?, usar, o se llama como, o sea, son sistemas periódicos, pero yo no puedo hablar del periodo de un péndulo, sino que habitualmente se habla como del periodo del ciclo, cuando sea como una cosa repetitiva, ¿ya? Entonces aquí es para no, ¿no es cierto?, confundirse entre lo que son los ciclos a lo que son las oscilaciones. El péndulo genera oscilaciones de ir y venir, y a pesar de que el sistema también genera oscilaciones, se le denominan más comúnmente lo que son los ciclos, ¿ya? Pero las oscilaciones completas va a un periodo, como un ciclo completo también va a un periodo de tiempo que demora siempre lo mismo, ¿ya? Entonces leamos lo que dice esta cosa. Cierto péndulo se usa como cronómetro para encontrar la duración de un ciclo de otro sistema. Se cuentan 10 ciclos del otro sistema, entonces yo estoy anotando 10 ciclos, ya se encuentran 10 ciclos, se cuentan 10 ciclos del otro sistema en el mismo lapso que ese péndulo realiza 24 oscilaciones completas, ¿ya? Entonces puedo al tiro ese 10 pasarlo para abajo y me queda que un ciclo, ¿ya?, de lo que yo estoy imaginando que es horizontal, eso para mí es un ciclo, debe corresponder a 24 dividido por 10, 2,4 oscilaciones, ¿ya? O sea, el péndulo hace una oscilación, dos oscilaciones, ahí tendría 2,5, es decir, un poquito menos. O sea, cuando el péndulo hace una, dos, 2,4, más o menos por acá, ¿no es cierto?, significa que la otra cosa ha hecho un ciclo completo de ir y volver, ¿ya? Como para ordenarse. Al respecto se hacen las siguientes afirmaciones. Se puede calcular con los datos proporcionados que la duración de un ciclo del otro sistema es 2,4 segundos. No, o sea, un ciclo completo son 2,4 oscilaciones del péndulo, pero el periodo del péndulo en segundos no lo tenemos. Esto está dado en términos de oscilaciones solamente. No confundir
una oscilación completa de ir y volver, que eso corresponde a un segundo, ¿no? O sea, un ciclo completo desde aquí hasta acá corresponde a 2,1, 2,4 oscilaciones, ¿ya? Pero nada dice a los tiempos asociados en lo que son segundos. Y por lo tanto podemos ver al tiro, ¿no es cierto?, que esto que está aquí como letra I, esa de ahí está errónea. Déjeme cambiar acá a rojo mejor. Y por lo tanto esa de ahí no corresponde. Debiera decir que un ciclo completo son 2,4 oscilaciones del péndulo, ¿ya? Por lo tanto, no puedo hablar de tiempo. Se completan 4 ciclos del otro sistema en el mismo lapso que el péndulo realiza 12 oscilaciones completas. Oye, un ciclo eran 2,4 oscilaciones y me está hablando de 4 ciclos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando yo multiplico todo esto por 4, me va a quedar que 4 ciclos es 2,4 por 4 oscilaciones. 4 por 4 son 16, 1, 4 por 2 son 8, más 1, 9, son 9,6 oscilaciones. O sea, 4 ciclos, 9,6 oscilaciones. Dice que aquí 4 ciclos son 12 oscilaciones. A mí me está dando 9,6. No corresponde tampoco a esa que está ahí. Después dice, la duración de 25 ciclos del otro sistema es igual a la duración de 60 oscilaciones completas del péndulo. Ah, es que nuestra relación era que un ciclo correspondía a 2,4 oscilaciones. Por lo tanto, si yo multiplico por 25 en la expresión, me queda 25 ciclos, es 25 por 2,4 oscilaciones, y cuando usted multiplica lo que es 25 por 2,4, esta cosa, ¿no es cierto?, le está dando exactamente, ahí yo lo hice al tiro con la calculadora, no sé acaso se alcanza a ver más o menos, pero está dando 60. Ah, la duración de 25 ciclos del otro es igual a 60. Ah, por lo tanto, la alternativa 3 es la correcta. Esa que está ahí. ¿Se fija? Pero la 1 es falsa, la 2 es falsa, y la única que calza es que 25 ciclos corresponde a 60 oscilaciones. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, vemos esto al resolver el problema? Usted lo puede haber pensado distinto, pero lo que yo le decía, 24 oscilaciones, ¿no es cierto?, del péndulo corresponde a 10 ciclos. Por lo tanto, al dividir por 10, me quedó que un ciclo son 2,4. Claro, 24 partido por 10, 2,4 oscilaciones. Yo fui descartando cada una de ellas y después dije 25 ciclos, 25 por 2,4 oscilaciones. Por lo tanto, aquí multipliqué, 5 por 4, 22, 4 por 2 son 8, más 2, 10, 2 por 5, 10, 1, 2 por 2 son 4, más 1, 5, ¿no es cierto? 0, 0, 5 y 6, 6, y corro la coma un lugar, por lo tanto del 600 que me apareció, corro un lugar, corresponde a 60 oscilaciones, ¿ya? Ahora, nosotros el año pasado, ¿no es cierto?, o el primer semestre en este curso, veíamos en general que los alumnos llegan desde la enseñanza media con esta cuestión de la multiplicación de forma mecanizada. Por lo tanto, si hay que multiplicar 25 por 2,4, agarran al tiro la calculadora. Ya muchos estudiantes, es probable, ¿no es cierto?, por el hecho de mecanizarse, que se le olvidó la multiplicación que tuvo que haberle aprendido como en segundo básico, tercero básico, no me acuerdo en qué curso se aprende a multiplicar, a dividir, ¿no es cierto? Pero este tema, ¿no es cierto?, que parto primero con esto, multiplico aquí, después sigo con la otra que está acá, pero me corro hacia la izquierda. Como esto tiene un decimal, corro la coma un lugar en el resultado. Esas cosas se van olvidando. Y es obvio que se olviden cuando usted no la ocupa, ¿ya? Pero bueno, la alternativa correcta era 60, ¿no es cierto? La letra C, que es la que calza, ¿no es cierto?, acá, en esta cosa que está acá, la letra C, que es solo la 3 es verdadera, ¿ya? Y el número 6
se refiere a lo siguiente. Considere los siguientes tres números de mediciones: 964,509, 0,005045 y 8.956. De acuerdo a nuestro convenio, la correcta aproximación de cada uno de ellos a tres cifras significativas, ¿ya? Entonces, lo primero que yo hago, déjeme anotar los valores acá, 9,645, perdón, son 964,509, el otro es el 0,005045 y el otro es 8956. Si yo me fijo, todos los resultados están anotados de acuerdo a anotarlo en notación científica. La notación científica es un número coma algo por 10 elevado a algo, donde el número coma, ese número está entre 1, mayor que, se llama, entre 1, si bien digo, mayor igual que 1, pero menor que 10, o sea, 9, algo. Están todos los valores anotados en notación, ¿no es cierto?, científica, donde lo primero que yo hago, estos numeritos que están acá, lo anoto en notación científica para luego tomar tres cifras significativas y descartar lo que queda. Entonces, vamos a revisar esta cosa que está acá. Lo revisamos acá. ¿Dónde está eso? Acá. Entonces, el primer número era el 964,509. Aquí está el 964,509. Lo puse en notación científica al correr la coma 1, 2 lugares, y me quedó 9,64509 por 10 elevado a 2. ¿Por qué queda 10 elevado a 2? Porque el 10 elevado a 2 significa que corro la coma 1, 2 y recupero el resultado original. Pero como esto hay que anotarlo a tres cifras significativas, acá tengo 1, 2, 3, pues, corto aquí. Y me fijo en el numerito que quedó, que es 509, que lo comparo siempre con 5 por 10 elevado a n, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, se fija, 6, menos k, que es la cantidad de cifras, 1, 2, 3, menos 1. 6 menos 4 queda 2, y por lo tanto 5 por 10 elevado a 2 es 500. La regla dice que si lo que yo descarto es más grande que 500, significa que el último cifra que estoy dejando sube a 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto el resultado tiene que ser 9,65 por 10 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, si yo reviso 9,65, que lo voy a anotar por aquí, 9,65 por 10 elevado a 2, me voy para acá y veo que acaso aparece el 9,65 por 10 elevado a 2. Ah, estos dos ya los descarto, po. Y tengo que la alternativa correcta es la C o la D, a no ser que sea ninguna de las anteriores, porque a lo mejor calzan dos, pero una es que no calza. Sería como demasiado iría, ¿ya? Porque de repente haría de que usted volviera a ver a lo mejor este número que por qué no le cuadra, ¿ya? O sea, o están todos malos, o hay dos malos, o están los tres buenos, ¿no es cierto? A la manera de poder ver, ¿no es cierto? Que sería como muy, no sé, haber inventado demasiado esto para que al final uno dijera, ya, están todos malos, debe ser ninguna de las anteriores. Pero por lo menos ya sé, si es así como yo estoy diciendo, que los que valen son el C y el D, ¿ya? Veamos el 0,005045. Entonces me tengo que ir ahora al otro valor, que es el 0,05045, y esto lo anoto como corro la coma 1, 2, 3 lugares, es que tengo que colocar 5,045, pero por 10 elevado a la menos 3, pues. Menos 1, menos 2, menos 3, ¿ya? Y acá, para anotarlo a tres cifras, el 5 es una cifra, el 0 es una cifra, el 4 también es una cifra, ya tengo 3, descarto el 5. Y el 5 se compara con 5 por 10 elevado a n, 4 menos k, que es 3 menos 1,
y quedó que lo que descarto es igual al valor que resulta. Pero acá, ¿no es cierto?, la norma dice que cuando son iguales, uno se fija en la última cifra. Como es par, no se modifica. No es que suba a 5,05, sino que esto debe quedar tal cual, porque, ¿no es cierto?, el número que estoy dejando es un número par. Si esto fuera un 3, subiría a 4. Si esto fuera un 1, ¿no es cierto?, subiría a 2. Si esto es un 8, queda tal cual porque es un número par. Eso dice la regla. ¿Se fija? Entonces, eso uno tiene que tenerlo ahí como a mano en términos de aprenderse, ¿no es cierto?, que cuando el valor que resulta son iguales, debe, ¿no es cierto?, utilizar que cuando es par no se modifica y cuando es impar sí que sube en una unidad. Por lo tanto, el numerito debiera ser 5,04 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces, si voy a revisar 5,04 por 10 elevado a la menos 3, 5,04 por 10 elevado a la menos 3, claro, en la letra 6D estaban estos dos valores y aquí también está el 5,04 por 10 elevado a la menos 3. Estoy sonado, o sea, si aquí tuviera un valor diferente, podría inclinarme a que pudiera ser esto. Pero aquí está la diferencia, ¿se fija? Para descartar o ver que acaso es la C o la D, me falta este último numerito, porque aquí tengo una diferencia en un dígito, 895, 896. Bueno, este número se anota como 8,95, 8,956 por 10 elevado a 3 en notación científica. Entonces, vamos a revisar el último número en la pauta acá y nos queda, ¿no es cierto? Ahí está. 8,956 por 10 elevado a 3, como esto es un 6, ¿no es cierto? Se compara con 5 por 10 elevado a 4 menos 3 menos 1, ¿no es cierto? El 6 es más grande que 5, la regla dice que cuando lo que yo descarto es más grande que lo que resulta, este aumenta en una unidad y por lo tanto queda ese valor. ¿Ya? Bueno, es efectivo que cuando lo que yo descarto es menor a un número 5, el anterior queda tal cual. Es habitual, ¿no es cierto?, que lo que quede, que es más grande que 5, suba en una unidad. Entonces, de aquí viene el convenio, que si es 5 superior, sube en una unidad. Pero el problema lo tenemos aquí, po, que alguien diría, pero si es un 5, este sube a 5, po. No, pues queda tal cual, pues se fija. Y es por eso que nosotros todavía seguimos recalcando esta norma de comparar. Pero si usted puede asociar o puede entender que cuando yo descarto acá el 200 y tanto, 100 y tanto, 400 y tanto, con el número que quede, 500 y tanto, 5000 y tanto, siempre este numerito que está acá, ¿no es cierto?, va a ser más pequeño que esto que está acá, y por lo tanto va a ser como, bueno, acá no está el valor, siempre va a ser, ¿no es cierto?, esto, más pequeño que lo que resultó, y el criterio dice que se mantiene, no aumenta, ¿ya? Pero cuando yo veo que este número es más grande que 5, 50, 500, 5000, 10, 509, ya voy predispuesto a que el 509 me resulte más grande que el 500, ¿pues se fija? Como yo estoy descartando acá el 5 me va a resultar igual a 5 en el resultado de lo que descarto. Y aquí, ¿no es cierto?, como estoy descartando el número 6, el 6 me va a quedar más grande que 5 y por lo tanto aumenta en una unidad. ¿Se fija? Eso si usted está más o menos apurado y no quiere hacer el n menos k menos 1. Por lo tanto, el último es 8,96, aumenta. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, si usted no tuviera claro eso, pudiera, ¿no es cierto?, a ver acá, pudiera, ¿no es cierto?, haberse equivocado en esta diferencia del 895 al 896, ¿se fija? Porque S igual a S igual a eso, pero aquí podría haber tenido el problema, ¿no es cierto?, de los puntos que lleva esta pregunta, pero la idea es que la alternativa correcta correspondía, como yo puse acá, creo, que era la letra número D,
¿no es cierto? Ahí le puse, ¿dónde está? Ahí está, la letra D. ¿Se fija? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, todo lo que respecta a esa guía era como para practicar un poquitito, pero esta forma de practicar, de resolver los problemas, yo no los puedo hacer de una forma así como, bueno, si es que me resulta, veamos qué pasa, veamos cuánto da, porque usted está viendo acá que hay muchas cosas en la respuesta, ¿no es cierto? Que no son cosas así como medio absurdas, sino que son como lógicas. ¿Aumenta o no aumenta? ¿Ya? Lo mismo sucede con el 4 y con el 5, por lo tanto, si usted no usa el criterio, no va a lograr entender cuál de estas es efectivamente, ¿ya? Entonces tiene que manejar ese redondeo que se hace con las cifras, la cantidad de cifras significativas, porque yo pudiera haber tenido acá 5,000 y estos ceros son cifras significativas porque están después de la coma seguido de una primera cifra significativa distinta de cero. ¿Se fija? Entonces, si que usted olvida eso, claro, podríamos tener puros problemas extremadamente así como escogidos con pinza para que usted, ¿no es cierto?, sí o sí conoce o no lo que es la norma, pero la idea está en que esta cosa como por achunte, algunas veces puede funcionar, pero en la mayoría de las veces no funciona por lo que es por achunte, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado. Bueno, y lo otro de comentarles que en lo que es el aula, nuevamente acá donde dice ejercicio unidad número 2 primer semestre, claro, aquí, ¿no es cierto?, están las guías o la guía correspondiente a lo que se vio, lo que es el primer semestre, con su pauta, como usted puede ver, ¿ya? Donde yo estoy abriendo acá la guía correspondiente. Déjeme dejar de compartir esa guía. A lo mejor la estaba viendo, no sé, pero esa que está ahí, ¿ya? No sé acaso la recuerda, ¿no es cierto? Eh, Acá, bueno, me salté y puse la misma, proceso de fabricación de bolas de acero, parece que era el mismo problema. Pero bueno, obviamente estos problemas son distintos a lo que nosotros vimos por acá, ¿no es cierto? El tema de las aproximaciones, esta cosa de colocar promedio más o menos de desviación estándar, ¿ya? Revise esta tablita que está presente acá de acuerdo a lo que es la pauta. Entonces, como les digo, más que usted esté escuchando cómo yo resolví el problema, más conviene que usted le pegue una revisada, lo trate de hacer, lo revise en la pauta, me pregunte después que por qué lo hice de esa forma, si usted piensa que es distinto tal vez, más que yo siga, ¿no es cierto?, tratando de irles como explicando la solución del problema a través, ¿no es cierto?, de lo que sería eh, la pantalla, ¿no es cierto?, en la solución de lo que son estos ejercicios, ¿ya? Entonces, todo lo que respecta a la unidad número 1 y a la unidad número 2 son los problemas que hemos analizado acá, ¿no es cierto? Que si bien la tarea número 1 la dejamos, o sea, la guía de ejercicio número 1 la dejamos como tarea, que solamente una persona lo respondió con lo que realmente pudo hacer, ¿ya? Pero también entregamos lo que era la pauta y no descuide el round, porque como les digo, si bien el primer certamen es con alternativa tipo cuestionario que usted ya lo conoce, que con los nervios, con el tiempo, pudieran no irles bien, bueno, con la entrega de los trabajos, con las tareas, debiera como repuntar un poquitito, ¿no es cierto?, para poder estar todavía en camino y continuar después con el curso de la física mecánica, que es la última asignatura por física que tiene en lo que es su carrera. ¿Ya? Bueno, habiendo indicado eso, yo tengo que pasar ahora a lo que sería acá en el aula en lo que respecta a lo que es la unidad número 3, ¿ya? Pero antes de eso, yo les quiero comentar que cuando estábamos en la unidad número 1, yo puse acá chat entre clases día jueves 14 a las 15:30. Cuando estábamos en la unidad número 2, yo agregué aquí chat, ¿ya? Entonces, si yo me meto al chat un día, porque los chats nosotros los tenemos creo que los días jueves, después de almuerzo a las 2, ¿ya? Eh, Sí, sí, alguien, sí. alguien si se mete por acá, ¿no es cierto?, en la unidad número 1, yo no me estoy metiendo en lo que es la unidad número 1.
me estoy metiendo en lo que estamos viendo, que es la unidad número 2. Bajo este orden que tiene el aula, pudiera confundirle a ustedes que dónde me tengo que meter. O sea, si estamos viendo la unidad número 2, usted se mete acá. Ahora, si yo le hago clic a la unidad número 3, ¿no es cierto? En la unidad número 3 aparecen los detalles de los contenidos, qué sé yo, y yo voy a tener que agregar acá, ¿no es cierto?, un chat y colocarle acá, ¿no es cierto?, en el nombre, debo colocarle acá chat de consultas jueves entre las 14:00 horas, y creo que esta cuestión termina lo que es la clase a las 15:30, una cosa así, 15:30 horas. Entonces, esta cosa después lo guardamos, ¿ya? O sea, yo este jueves igual me voy a conectar, haya o no participantes, pero el chat que aparece acá abajo, yo lo traslado, ¿no es cierto? Y lo coloco donde corresponde y lo coloco al inicio que está presente acá. Eso porque si de repente alguien ingresó y me dijo, profe, es que yo no lo vi, ¿dónde está usted? Qué sé yo, todo. Bueno, antes teníamos solamente un chat en el aula antigua, ¿no es cierto? Pero ahora, como está ordenado a través de estas carpetas de las unidades, de estas plantillas, ¿no es cierto?, que van colocándose acá, bueno, yo el jueves, ya hasta que nos pasemos a otra unidad, me voy a ingresar por aquí, pues, o sea, yo digo en qué unidad voy, pum, le hago clic acá, ¿ya? Bueno, nos quedan 6 minutos para lo que es el recreo, solamente yo quiero comentar que evaluamos el primer certamen hasta rapidez de cambio. Yo, como estaba haciendo durante la semana de vacaciones de fiestas patrias los certámenes, esto lo puse en la unidad número 2, ¿ya? Yo debiera haberlo colocado al término de la unidad número 3, pero no me cuesta mucho trasladar esto lo tengo que borrar y colocarle primer certamen del 8 de octubre del 2020 en la unidad que respecta, que sería la unidad número 3, ¿ya? Como nosotros vamos a evaluar el primer certamen hasta la unidad 3, al término de la unidad 3, ¿no es cierto?, yo voy a colocar aquí lo que respecta a lo que sería primer certamen. Sí que dejé lo relacionado aquí con una tarea número 2, porque el tema que nos atañe ahora es lo relacionado con rapidez media de cambio. Estos gráficos, ¿no es cierto?, que al tener una tabla de datos de temperatura versus tiempo, hacemos la diferencia, los delta, lo dividimos por delta T y sacamos la rapidez media. Toda una columna de rapidez. Después hacemos los delta V partido por delta T y sacamos la aceleración media de cambio, ¿ya? Donde después en cinemática hablamos de la velocidad de la aceleración. Pero recordar que las tasas de cambio en el tiempo, ¿no es cierto?, pueden ser de cómo cambia la temperatura en el tiempo, cómo cambia, no sé, por la cantidad de personas en el tiempo, cómo cambia cualquier cosa que tenga una variación en el tiempo, donde siempre va la división en términos del tiempo. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto?, que yo quiero partir luego del recreo, ¿no es cierto?, en 4 minutos más, donde nuevamente en la unidad número 3, claro, dejé por acá, donde están ejemplos, bueno, ahí están los ejemplos, pero por acá yo puse aplicaciones rapidez media e instantánea de cambio, ¿ya? Aquí están los relacionados, ¿no es cierto?, con los ejercicios. Le voy a hacer clic acá para que usted vea que hay un montón de ejercicios asociados a lo que es esta unidad, ¿ya? Ahora, no corresponde a que uno, ¿no es cierto?, haga una guía específica de estas cosas que están acá, de la rapidez media de cambio, pero sí que con la revisión, ¿ya?, de esas cosas que están ahí, con alguna tarea, ¿no es cierto?, que uno pueda dar de poder graficar o obtener los valores, yo creo que ahí estamos listos para el certamen, donde si el certamen, ¿no es cierto?, nosotros lo fijamos. Déjeme volver acá a la unidad número 2.
que es el 8 de octubre. Estamos a 22, entonces nos queda la clase del 29, después nos pasamos a la clase del 6 y el jueves, ¿no es cierto?, a las 2 para evitar, ¿no es cierto?, la clase del día martes. O sea, fuera de esta sesión nos están quedando 2 sesiones, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, fundamentar un poquito más, ¿no es cierto? Yo pienso que los contenidos sí o sí los terminamos el día 29, ¿ya? El día 6, a lo mejor martes 6 de octubre, veré algunas tips que les pueda ayudar para la solución, ¿no es cierto?, de este cuestionario, pero como no hay más contenido, yo seguiría después con lo que es la parte de los vectores, ¿ya? Recuerde que después, en octubre, hay nuevamente lo que es una semana de vacaciones, ¿ya? Yo por acá lo tengo, y creo que el certamen quedó antes de las vacaciones porque después vienen los colchones, pues. En octubre usted tiene, claro, el 6 tenemos el certamen, después viene el 13, pero viene de un feriado del lunes 12 de octubre. Y después usted tiene vacaciones el 19, 20, 21, 22, 23, toda esa semana, y después colchón 26 y 27. O sea, curiosamente nos saltamos como de ahora a 2 semanas más, vacaciones, y ya estamos en el mes de noviembre. ¿Se fija? O sea, esta cosa pasa volando, y es por eso, ¿no es cierto?, que no nos podemos quedar pegados hasta, ¿no es cierto?, repasando ejercicio y contenido, pero sería muy bueno que usted tratara de buscar algunos ejercicios por ahí. Yo también, como le digo, voy a tratar de buscar algunos ejercicios para ver que acaso encuentro tipo prueba de toda la unidad 1, 2 y 3 para que vayamos viendo en la clase tal vez del 6 antes del certamen del 8 o revisar las dudas que usted pueda tener, ¿ya? Pero luego del recreo ahora nosotros seguimos con la unidad número 3 que tiene que ver con la rapidez de cambio, esta variación de la función respecto al tiempo, valores grandes, medios o valores a intervalos pequeños que se llaman los valores instantáneos, ¿ya? Entonces, como es habitual en esta cosa, yo detengo. Ya, jóvenes, son las 11:25, seguimos con la segunda parte. Me imagino que están por ahí, Dayan, Mirko, Pablo. Dayan, Mirko, Pablo, atentos. Dayan, ¿cómo estás? Dayan. Hola, Dayan. Mirko, ¿estás por ahí? Pablo.